Hola chicos, en este video voy a tocar algunos temas bastante delicados. Son temas que la mayoría de las personas no está al alcance de su comprensión. Regularmente cuando hablo de algunos temas de estos con algunas personas, su primera reacción es preguntarme que si estoy drogada, que si estoy loca, que si estoy quizá con pacto con el diablo, algunas cosas así, porque la mayoría de las personas no entienden estos temas. Entonces solamente les pido discreción, también les pido un poco de respeto a lo que voy a compartir. Creo que este video no es para todas las personas. Y entonces, bueno, ¿por qué comparto este video? Porque de hecho lo pensé mucho para compartirlo, pero una persona el día de hoy me hizo una pregunta y de hecho, más que nada de pregunta, hizo un comentario en el cual habla un poco sobre la atención. Y esto se me hizo sumamente raro porque la mayoría de las personas no están interesadas en el tema de la atención. Regularmente, cuando alguna persona se pone a hablar del tema de la atención o sobre la atención, la mayoría de las personas, el 99.9%, va a preferir irse a ver una película a Netflix que estar escuchando de atención. Entonces por eso se me hizo sumamente atípico, sumamente raro que una persona se interesara por la atención, porque básicamente la atención es un tema bastante intenso, es un tema sumamente fundamental en el tema de la meditación, en el tema de la autoindagación, de conocerse, de realmente saber quiénes somos. Creo que pocas personas pueden contemplar la magnitud del tema de la atención, porque la atención está muy estudiada o está muy arraigada a la comprensión, en el conocimiento de uno mismo, y se utiliza mucho en el Vedanta Advaita. De hecho, la meditación que yo hago es poner la atención sobre la misma atención. Entonces se me hizo muy raro que alguna persona estuviera interesado en esto. Entonces por eso es que grabo este video, pensando que quizás sí hay alguna persona a la que le pueda interesar esto que voy a compartir o estos temas, y sobre todo que esté preparado para escucharlos. Esto también, en estos días estaba meditando sobre que la mayoría de las personas no están interesadas en el conocimiento de sí mismo. Esto lo entiendo porque regularmente nadie se va a interesar por estos temas o va a decir yo quiero conocer quién soy, porque básicamente todos pensamos que ya conocemos lo que somos. Si yo pregunto a alguna persona quién eres, básicamente va a decir, estoy repitiendo mucho básicamente, perdón, pero bueno, regularmente estas personas van a contestar y dirán yo sé quién soy, porque yo soy una persona con este nombre, nací en tal lugar, hice tales cosas, y creen que eso es lo que realmente son. Creen que son su cuerpo, sus pensamientos, su mente. Esta experiencia se la creen. Entonces es muy raro que alguna persona se atreva a preguntarse realmente quién es, si realmente es este cuerpo, si es esta experiencia. Y esto regularmente es cuando nosotros nos empezamos a preguntar más allá, que tratamos de meditar, que tratamos de encontrar lo que realmente somos. Es sobre todo cuando estamos cansados de sufrir. La mayoría de las personas están entretenidos haciendo algunas cosas, otras cosas, viendo películas, estudiando sobre otros temas, quizás sobre cómo mejorar su vida y su personaje. Pero cuando realmente ya empiezas a entrar en un camino de conocimiento de ti mismo, es cuando ya estás cansado, cuando realmente ya sabes que este mundo no tiene nada que ofrecerte, y entonces empiezas a cuestionarte qué habrá más. En mi caso, desde niña yo empecé a preguntarme qué habrá más, como que yo sabía que esta experiencia tenía algo raro. Yo me daba cuenta que lo que yo veía no tenía que ser así, que no teníamos que sufrir todo el tiempo, que la vida no era sufrir, que la vida no era violencia. Entonces siempre me cuestionaba, pero creo que la mayoría de las experiencias que he tenido
han sido experiencias que han llegado por sí solas, no han sido experiencias que yo he buscado, y en base a esas experiencias es que me dediqué a buscar un poco más, a buscar respuestas, y por eso creo que la mayoría de las personas no nos vamos a interesar en el conocimiento de uno mismo hasta que empecemos a experimentar determinadas cosas. Estas experiencias no se tienen si uno las añora. Realmente las experiencias te encuentran a ti, y una vez que te encuentran, tú empiezas a cuestionarte, te empiezas a cuestionar un poco más quién realmente eres, cuál es el objetivo de tu vida, para qué estás aquí. Entonces empiezan a surgir nuevas comprensiones y empiezas a interesarte obviamente en otros temas, pero es muy difícil que nos interesemos simplemente porque sí. Así que yo lo que pensaba era de que no queremos conocer quién realmente somos también, sobre todo porque creemos que es aburrido. Pensamos muchas veces, ¿para qué yo quiero conocer quién realmente soy? Eso no me interesa, eso no tiene nada de atractivo. Me interesa mejorar mi cuerpo, me interesa tener más dinero, tener una pareja, y eso sí se nos hace atractivo. Pero el conocimiento de nosotros mismos se nos hace aburrido, porque creo que nadie nos ha contado realmente experiencias que valgan la pena, porque la mayoría de las personas no saben cómo es la vida cuando conoces realmente lo que eres. Entonces en este video quiero compartirles sobre todo mis experiencias y por qué seguí este camino y cuáles son los frutos de este conocimiento. No lo hago para, como dicen, atraer creyentes. No lo hago para que ustedes ambicionen tener estas experiencias, porque cada quien va a tener las experiencias que tenga que tener o que tenga que vivir. Perdón, se escucha mucho ruido, vivo en avenida. Pero entonces, esto es muy importante de conocer, el que alguien comparta las experiencias que podemos tener cuando realmente reconocemos lo que somos. En mi caso, yo vivía una vida normal, tenía un trabajo, hacía lo que la mayoría de las personas hacen. De hecho, buscaba mucho el conocimiento, sobre todo me gustaba mucho leer, ir a cursos, conferencias, todo este tipo de cosas. Pero algo que para mí fue crucial fue sobre todo las enfermedades. Constantemente me estaba enfermando y también tenía algunas enfermedades. Me diagnosticaron trastorno bipolar y de hecho tenía como mucho sufrimiento, constantemente estaba sufriendo. Entonces, por medio del sufrimiento fue que pude experimentar algunas cosas. Llegué a un punto de rendición en el cual sufría demasiado y de hecho constantemente pensaba en quitarme la vida, porque para mí esto era no tenía sentido vivir aquí, no tenía sentido tener esta experiencia. Pero en un momento me empecé a cuestionar algunas cosas y comencé a tener sobre todo experiencias. Al principio fueron de presencialidad. Al principio comencé sobre todo con El poder de la hora. Este libro me ayudó mucho y comencé a trabajar mucho en estar presente. Constantemente trataba de mantenerme en el presente, y al inicio fueron algunos instantes sumamente arrobadores cuando yo empecé a tener estos instantes de comprensiones, empecé a experimentar el presente, y para mí esto fue radicalmente fue algo que cambió radicalmente mi vida. Nadie pensaría que estar en el presente te puede cambiar tanto. En mi caso, empecé a ver las cosas de diferente manera, porque yo era una persona sumamente fantasiosa y también
que imaginaba mucho, tenía mucha imaginación, mucha fantasía, entonces nunca estaba yo en el presente, yo siempre estaba pensando en otra cosa. Estaba, por ejemplo, en la escuela y estaba pensando, imaginando cosas, fantasías, historias en mi mente, nunca estaba presente. Cuando me encuentro el libro del poder de la hora, empecé a hacer ejercicios, empecé a ver nuevas cosas, empecé a experimentar otros estados, aunque no eran muy intensos, simplemente como que eran atisbos. Me empezaba a dar cuenta que había algo más allá de lo que siempre había vivido. Simplemente el observar una mosca, una mariposa, como había empezado a hacer muchos ejercicios, me concentraba en ello, en ver los animales, la luna, las cosas, así como se pueden ver cuando estás presente, cuando no estás distraído en la fantasía, en la imaginación. Estos fueron mis primeros atisbos y mis primeras experiencias que fueron muy bonitas y gratificantes, pero algo que también empezó a pasar era sobre todo los sueños. Mis sueños, ya había contado yo en un video que hablé de Carlos Castaneda, en el cual comentaba que los sueños fue algo que me empezó a llamar mucho la atención y empecé a buscar más sobre esto, empecé a buscar más porque tenía muchos sueños, también tenía muchas experiencias paranormales, tenía lo que son estos viajes astrales, me salía del cuerpo y cosas así, pero sobre todo tenía muchos sueños que se proyectaba el ojo de Dios o se proyectaba quizá las llamas que salían del lado de mi cama, cosas así. Entonces todo esto me empezó a llevar a buscar un poco más y entré un poco en el camino del guerrero, de no dualidad quizá, pero en cuanto a lo que fue Carlos Castaneda y en algunas cosas, por lo cual empecé a tener muchas experiencias paranormales que no son clásicas para la mayoría de las personas. Y esto es, pero todo esto estaba en sueños, pero también los sueños eran como muy intensos. Empecé a tener sueños en los que yo estaba consciente, ya yo me hacía consciente en los sueños, yo sabía que estaba soñando y también veces como que yo misma me reía, y también había veces quizá que me desconectaba, estaba soñando. Luego despertaba, pero no podía moverme. Entonces me quedaba simplemente como que atendiendo, o sabía yo que estaba en algún lugar o que estaba presente, pero no podía moverme. Mi cuerpo no me respondía, solamente yo estaba ahí presente, podía contemplar, podía ver las cosas. Estaba ahí, pero no podía moverme y tampoco sentía como que mi mente ni mis pensamientos, solamente observaba y esos episodios se empezaron a dar muy seguido. Y con eso empecé, como digo, a estudiar, a buscar más sobre esto que me pasaba. Y posteriormente, como empecé a hacer un camino ya un poco más serio, empecé a estudiar un curso de milagros, empecé a estudiar, a leer muchos libros, muchas cosas. No quiero decir que todo esto yo lo buscaba, realmente todo esto apareció por sí solo, no era de que yo dijera, ay, ahora quiero hacer viajes astrales, o ahora me quiero ir a tal lado, o ahora me quiero desconectar del cuerpo. No, realmente todo eso se daba solo. Y también, como había comentado, yo tenía como algunos sueños en los que recibía contestaciones, porque yo tenía como muchas dudas, sobre todo le preguntaba mucho a Dios. Como también comenté en un video, tengo bases cristianas, entonces yo le preguntaba mucho a Dios, yo quería conocer a Dios, entonces constantemente hablaba con Él y le decía, es que yo quiero conocer a Dios, quiero saber quién eres, quiero saber más de ti, por qué no te puedo ver y por qué no te importa nuestro sufrimiento, todo esto. Entonces yo le preguntaba, pero siempre las contestaciones yo las recibía como una energía en la espalda, era algo muy extraño. Por eso comento que por eso me empecé a poner a buscar, pero realmente todas estas experiencias aparecían y una vez que aparecían estas experiencias,
Posteriormente yo me ponía a buscar qué me había pasado. No era que yo buscara la experiencia, no era que yo dijera ahora voy a hacer esto o me voy a desconectar o voy a hacer alguna cosa así. No, todas estas experiencias se daban por sí solas y posteriormente yo investigaba sobre ellas y encontraba, por ejemplo, encontré un curso de milagros, encontré muchos libros y por eso me empecé a interesar por el camino espiritual. Y una vez que empiezo a leer un curso de milagros, también leía mucho sobre Anthony de Melo y estaba leyendo un libro de Anthony de Melo, me parece que se llama Contacto con Dios, creo que se llama ese libro. Y estaba leyendo ese libro y ahí decía que podías repetir muchas veces frases y conocerías a Dios. Después detallaré más de esta experiencia, pero hablaba sobre eso, que podías tú conocer a Dios a través de repetir constantemente frases, pero estas frases las tienes que repetir de manera consciente, tienes que estar atento y estar en el presente. Y en ese momento, esta historia relataba de una persona que quería conocer a Dios y que repetía varias veces una frase. Entonces yo elegí una frase para repetir y cuando repetí varias veces unas frases, de hecho, como les comento, yo ya estaba con lo de un curso de milagros, entonces yo lo que repetí fue: no soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó. Esto lo repetí más o menos 5 veces. Esto lo hice cuando ya estaba a punto de dormir. Antes de dormir estaba leyendo este libro, entonces repito esa frase: no soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó. Repito estas frases y de repente empiezo a sentir que un hormigueo que fue desde los pies hasta la cabeza y fue como si algo arrasara sobre mi cuerpo y entonces sentí una desconexión total del cuerpo, o sea, dejé de sentir el cuerpo. Posteriormente de eso, se apagó totalmente mi mente y caí en un estado, ahora lo veo y fue un estado de no dualidad, pero para mí fue muy sorprendente porque yo ni siquiera tenía una expectativa. Yo creí que, o sea, yo dije, voy a conocer a Dios, pero para mí mi idea de Dios era, era un viejito con una barba, con un bastón realmente, o sea, perdón, pero así yo veía a Dios en su momento. Entonces cuando dice Anthony de Melo que podías conocer a Dios de alguna manera, pues yo pensé que se me iba a presentar Dios con su bastón, así, algo así. Y de repente caigo en un estado así sumamente, sumamente raro en el cual, pero me da risa, pues porque realmente yo tenía otros conceptos, otras creencias y de repente me desconectan y me mandan como a un abismo. Simplemente caía, era algo negro y caía y caía y caía y caía y no me podía detener. O sea, realmente yo no me quería detener porque cada vez que caía más, sentía yo más amor, sentía más paz, sentía más tranquilidad, me envolvía, como que me atrapaba una masa negra, como que me iba fundiendo en esa masa negra y así, no sé cuánto tiempo habré pasado así. Yo solamente sabía que yo iba cayendo, cayendo, cayendo en un estado, estaba yo consciente, no estaba dormida. Y fue un estado tan bonito, tan arrollador, tan arrobador, tanta tranquilidad. Jamás había sentido tanta tranquilidad de no sentir al cuerpo. Las otras ocasiones en las que me desconectaba sentía ansiedad porque yo estaba como que consciente. Pero cuando me desconecto de mente y cuerpo y caigo en ese estado, fue un estado sumamente nuevo, increíble. Era un espacio lleno de amor, de tranquilidad, de paz. O sea, yo estuve en ese estado no sé cuánto tiempo. En algún momento me, me desconecté, sobre todo llegó un momento en el que empecé a tener miedo a la muerte, porque sentí ya que iba a morir en ese momento. Entonces empecé a entrar, sentí como que empecé a entrar como en una lucha en esos momentos y
abrí los ojos. Cuando abro los ojos, vi como una masa blanca, o sea, era como si hubiera nubes, como si yo estuviera en un espacio de nubes. Todo el cuarto era blanco, todo era blanco, así como si fuera como algodón de azúcar blanco en todo el cuarto. Y posteriormente de ahí ya no supe porque me quedé dormida. Pero al otro día me desperté y era como si yo flotara entre nubes. Era algo, o sea, como si, o sea, todavía no había regresado mi cuerpo. Todavía yo estaba en un estado de esa paz, o sea, en un estado de sin mente y sin cuerpo. Simplemente al otro día yo tenía que ir a trabajar y me levanté, pero era como si flotara, o sea, yo no pesaba, flotaba yo todo el tiempo. Era un estado así de simplemente flotar. No me pesaba nada porque yo no sentía el cuerpo. Podía caminar, podía hacer todas las acciones, podía... De hecho, tomé transporte y cuando iba en el transporte seguía sintiendo ese amor, mucha paz, mucho... Y sobre todo empecé a ver las cosas distintas. Todas las cosas se veían como que brillaban. La mayoría de las veces yo veía las cosas opacas, las veía pues sin brillo, realmente sin brillo. Y a partir de esa experiencia empecé a ver las cosas muy brillosas, muy intensas, muy bonitas. Realmente cobraron otro brillo, otra dimensión. Y la verdad yo no supe qué me pasó, o sea, empecé a buscar también por medio de esta experiencia, yo empecé a buscar qué me había pasado, porque la verdad, para mí esas experiencias estaban fuera de mi comprensión. Yo sentía cada vez más amor, cada vez más paz, era como si estuviera enamorada. Ahora lo veo y lo llaman como un estado de ebriedad. Pero para mí esa experiencia fue crucial y que fue una experiencia que me invitó sobre todo a conocer más, porque entonces yo empecé a decir, qué más hay o por qué? Obviamente quería llegar nuevamente a ese estado porque era un estado tan bonito, tan de tanta paz, de tanta tranquilidad. Y entonces por eso fue que me quise meter un poco más en buscar. Después de esto empecé a conocer un poco más de la no dualidad, encontré videos de Sesha que hablaban de este tipo de experiencias. Posteriormente llegó una experiencia sumamente simbólica que realmente yo no la entendí. Pasó algo muy extraño, pero la verdad, como no conocemos, como nadie habla de estos temas realmente, yo no sabía ni lo que me había pasado y prácticamente yo siempre estaba buscando supuestamente estar presente, cuando en realidad yo ya estaba presente, ya había llegado al estado de presencia, de estar presente, pero yo seguía buscando y seguía buscando porque realmente muchas veces no sabemos qué es lo que estamos buscando. Creemos que estar presentes es otro estado. Entonces yo andaba como perdida, sobre todo porque nadie habla sobre estos temas. Entonces pasó algo muy curioso y fue una experiencia también sumamente trascendental. Yo estaba muy interesada en un curso de milagros, entonces empecé a ver que había una conferencia en la cual aquí en México iba a estar Jorge Lomar. Entonces me interesé por esa conferencia y fui, bueno, eran 2 días de ir a unas conferencias y todo eso, entonces fui los 2 días. De hecho, no me había gustado, no me gustó mucho como que toda la experiencia. Y al otro día ya no pensaba regresar porque como que no me atrajo tanto todo lo que se presentó. Sin embargo, como ya había pagado, dije, bueno, pues voy a regresar. Entonces, en un momento de la conferencia en la cual estaba hablando Jorge Lomar y algunas personas, que también era su esposa y otras personas por ahí, en algún momento yo estaba atenta a la conferencia, a lo que estaban diciendo. Entonces, en un momento yo empecé a ver a estas personas que estaban hablando o que estaban dando la conferencia
pero yo como que empecé a verlas como blanquizcas, como si fueran un rayo de luz, algo así. Eran como si fuera su sombra, pero era blanca, como un rayo de luz. O sea, yo ya no las estaba viendo a estas personas así en su cuerpo real, o bueno, no real, en su cuerpo. Estaba viendo nada más como la sombra, como luces. Y de hecho yo empecé así como que a cerrar y abrir los ojos porque decía, ¿cómo? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo como luces? O sea, ¿qué está pasando? De verdad, yo me quedé impactada viéndolos. Y de hecho, o sea, yo como que cuando veía yo más a las personas, era cuando cerraba los ojos, veía como unas sombras. Entonces se me empezó a hacer extraño eso. Y cerraba más los ojos y los veía. Y cerraba los ojos y los veía. Se me hizo muy raro, pero fue algo que no entendía, o sea, se fue fuera de mi comprensión. Simplemente sabía yo que por un curso de milagros podían pasar ese tipo de situaciones, pero tampoco nadie me explicó. Entonces yo tardé mucho tiempo en entender ese proceso, entender por qué había pasado eso, por qué yo veía a las personas así. Y de hecho yo ya empecé a cerrar los ojos y de repente cuando atendía mucho, cuando estaba muy presente y veía un objeto, llegaba a verlo de esa manera, como que se fundía con el fondo, dejaba de ver el objeto en sí como tridimensional, como nosotros lo vemos, y empezaba yo a verlo fundido con el mismo, en un mismo fondo. Quizá no me van a entender cómo veía, quizá les pongo una foto, pero bueno, o posteriormente ya hablaré más a detalle de esto mejor, para que me puedan entender. Como les comento, no son cosas que se vayan a entender de manera muy fácil. Entonces empezó a pasar algo de lo cual yo no me había percatado. Como les digo, como todas esas experiencias están como que fuera de la comprensión, yo no me di cuenta que en ese proceso y en ese día, y cuando yo empecé a ver de manera diferente, sobre todo los objetos y las personas, como energía las veía, ahí se radicó la fantasía y la imaginación. Fue algo que yo no me había percatado que eso me había sucedido hasta posteriormente. En un momento de meditación me di cuenta que yo ya no podía imaginar y tampoco podía fantasear. Fue algo sumamente extraño, como les comento, porque yo no sabía las implicaciones que tenía todo esto ni los procesos que se estaban llevando a cabo en mi mente, o lo que estaba cambiando dentro de mí. Yo no sabía nada de esto, lo que estaba cambiando, pero, pero aún así pasó el tiempo y como les comento, en mi caso, yo no sabía qué era lo que me pasaba y yo había sido siempre una persona muy fantasiosa e imaginativa. De hecho, yo me hacía novelas en la mente. Nunca estaba, de hecho, sí tenía buenas calificaciones y trataba como de ser buena estudiante, pero siempre en las clases y en el trabajo y todo eso estaba distraída haciéndome yo mis imaginaciones, mis películas, mis historias en la mente. Pero a partir de ese momento se erradicó toda esa fantasía y también se erradicó la imaginación. Yo, por ejemplo, en estos momentos no puedo ver, por ejemplo, si alguien me dice, imagina el número 40, yo sé que es el número 40 por experiencia y también por reconocimiento, también por recuerdo sobre todo. Yo recuerdo el número 40. Sé cuál es el número 40, pero no lo puedo traer a la imaginación, no lo puedo traer en mi mente, no lo puedo poner ahí. Entonces, bueno, estos son temas que quizás se tengan que tocar más extensamente y no quería hacer un video tan largo, pero bueno. Aquí otra de las cosas que ya empezó a ser posteriormente más raro, ya fue cuando, ya les comento, tenía desconexiones del cuerpo, ya meditaba, ya caía en estados de no dualidad. Pero un hecho muy extraño que me pasó, algo que jamás pensé que me fuera a pasar, fue
la desconexión o erradicar en algún momento el tiempo y el espacio. Esto me sucedió raramente. Caía yo en estados a lo mejor de no dualidad, pasaba algunas cosas en mi casa y todo eran muy familiares hasta que en un momento pasó, pero me pasó en el metro de la Ciudad de México. Yo iba en el metro cuando en un momento me senté en un asiento del metro y cerré mis ojos, pero otra de las cosas también que empezó a pasar cuando yo empecé a ver estas luces blancas o que empecé a ver los objetos así como energía o como blancos, eso empezó a pasar también con cuando cerraba los ojos, yo solamente veía negro regularmente, ya entraba como en un estado así donde estaba como negro, pero también veces veía luces moradas, empezaba a ver como unas luces moradas así que se dibujaban así como que en el espacio o en lo negro, y entonces eran como continuos esas luces. Y también yo veía, también algo muy importante, que con un curso de milagros yo empecé a escuchar voces. Regularmente yo escucho muchas voces, escucho voces que me dan indicaciones y cosas así. Entonces cuando yo cerré los ojos, que iba en el metro, me siento y escucho que una voz me dice, suspende todo juicio. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar de pensar, o sea, estaba yo analizando unas cosas en ese momento, en mi mente estaba haciendo un análisis o una reflexión, pero cuando se me dijo suspende todo juicio, yo dije, bueno, voy a dejar ya de pensar o de reflexionar. Cerré mis ojos y empecé a ver unas luces moradas. Empiezo a ver esas luces moradas, pero fue algo muy raro porque inmediatamente de que yo vi esas luces moradas, veo las luces, cierro mis ojos, me dicen suspende todo juicio, veo unas luces moradas, inmediatamente veo como un túnel, como si fuera negro, como si se apagaran totalmente las luces, y posteriormente se volvió a ver luz. En ese momento que yo empiezo a ver luz, me espanto porque digo, o sea, ¿qué pasó? ¿Se fue la luz en el metro o qué fue lo que pasó? Porque fue muy instantáneo, fue muy rápido esto que pasó. Y entonces, cuando abrí mis ojos, había avanzado, ya estaba al final de la estación del metro, o sea, al final de donde terminaba esa línea. Cuando yo me había subido casi al inicio, de hecho habíamos avanzado como, no recuerdo, pero son 15 estaciones más o menos, que, que se avanzaron en segundos, o sea, simplemente entré como a un túnel del tiempo. Y fue algo tan increíble porque cuando se volvió a encender la luz, o sea, se apaga, entro como un túnel, se enciende la luz, yo, o sea, abro mis ojos y veo que ya estábamos en la última estación. Me quedo impresionada porque digo, ¿cómo avanzamos 15 estaciones? Cuando veo eso, sobre todo, o sea, se suspendió el tiempo y el espacio, o sea, yo me sentía fuera del espacio, no me podía ubicar, o sea, era como, no estaba ubicada en el espacio, ni tampoco en el tiempo, o sea, no sabía qué había pasado con el tiempo, no sabía qué había pasado con el espacio, simplemente yo me sentí impulsada a levantarme, o sea, fue como si algo me empezara a mover. Me bajé del metro y empecé a caminar, pero a caminar como si estuviera impulsado por una fuerza. Realmente, o sea, no tenía pensamientos, no tenía conciencia del tiempo, no tenía conciencia del espacio. Cuando yo caminaba, como que veía a las personas, pero las veía como sombras. Cuando yo me pasé del otro lado del metro y empecé a ver enfrente como sombras de personas, pero yo iba como que impulsada por una fuerza, pero realmente no había mente, se había suspendido toda mente. Y es a lo que voy, realmente nosotros lo que somos es eso, nosotros somos sin espacio y sin tiempo. Eso es un tema sumamente que tendríamos que detallar más. Eh, yo tenía que ir a un lugar posteriormente de eso y
no, o sea, como que una fuerza me fue llevando hacia ese lugar, pero yo iba sin mente, sin tiempo, sin espacio. Fue una experiencia quizá extraordinaria porque sentía también una ebriedad, o sea, se me empezó empecé a llenar de tanta paz, de tanta tranquilidad. No, es que son experiencias que realmente son difíciles de comprender. Posteriormente de eso empecé a tener también algunas experiencias en las cuales tenía que ir quizá a algún lugar, en algún momento tenía que ir a un lugar y yo buscaba el pensamiento de cómo irme, porque yo decía, tengo que ir a determinado lugar y tengo varias opciones. Me puedo ir en metro, me puedo ir en combi, me puedo ir a tal lugar y luego regresar. Y yo buscaba el pensamiento en mi mente de cómo era de que me iba a transportar, pero no habían pensamientos, no habían decisiones, simplemente había como una energía que me impulsaba. Posteriormente me di cuenta que ahí fue donde se empezó a erradicar el yo. No, nosotros creemos que es necesaria la mente, los pensamientos, la percepción. El yo tiene que estar en el proceso de cognición, pensamos, pero la realidad es que lo que necesitamos hacer es erradicar al yo del proceso de la cognición. Y eso fue lo que empezó a pasar ya en ese momento conmigo, pero todo eso fue todo un proceso que pasó conmigo y por eso comparto un poco de estas experiencias con ustedes, porque, o con alguna persona que quiera conocer más de este camino, sobre todo porque lo que somos está más allá de espacio y tiempo, lo que somos es la conciencia, somos el todo. Entonces, esto no es algo sencillo, esto no es algo vano. O sea, es que creemos que es aburrido, que es cualquier cosa, pero realmente lo que podemos, no digo que vamos a encontrar esas experiencias, sino que cuando nosotros recordamos lo que realmente somos, dejamos de sufrir, dejamos de tener miedo. Y si nosotros nos apegamos al sufrimiento, realmente es porque no conocemos otra suerte de sensaciones, no conocemos más allá, no conocemos esa ebriedad, no conocemos esa felicidad sin motivo. Simplemente somos felicidad, somos amor, somos paz, pero no lo podemos reconocer. Y eso es lo más triste, que como estamos tan enfrascados en la vida cotidiana, resolviendo problemas, sufriendo, no nos damos cuenta que del otro lado hay tantas cosas, hay tanta felicidad, hay tanta plenitud. Entonces, básicamente hago este video, pero para que te des cuenta que vale la pena este camino, que vale la pena recordar lo que realmente somos. Porque a veces decimos, no, prefiero ver una película en Netflix. Pero lo que tú eres está más allá de toda comprensión, está más allá del sufrimiento. Entonces, ¿por qué nos apegamos nosotros al placer? Porque eso, por un momento, suspende nuestro dolor, el dolor de la separación, el dolor de estar separados de lo que realmente somos. Pero el placer simplemente te distrae, el placer solamente te hace tener una gratificación por ese momento. Pero recordar lo que realmente eres es lo que vale la pena, es lo que es nuestro objetivo y es nuestra única razón de estar aquí. Voy a concluir este video hasta aquí. Y no sé qué vaya a suceder, no sé si alguien entendió. Pero como decía Jesús, quien tenga oídos, que oiga.